Señor, Marcos capítulo 9, versículo 17, y vamos a leer de allí en adelante. Quiero decirle algo. Cualquier parecido con lo que nosotros vivimos, no conozco mucho los problemas que suceden en en la congregación. Estamos saliendo apenas de las pruebas del COVID, y de hecho ahora, después de tanto tiempo, sabemos de amigos y familiares que están infectados, y bueno, no es que nos alegremos que ellos estén enfermos, sino que nos alegramos de que Dios nos ha guardado y aquí estamos sanos y victoriosos. Pero estaba yo orando y platicando con una persona, y siempre busco, de verdad, siempre busco cómo Dios me confirme lo que yo deseo en mi corazón, una confirmación para hablar a la iglesia. No quiero nada más hablar por hablar, porque hay mucho que hablar. Podemos agarrar un estudio y hablar a la iglesia, pero el enfoque hacia la iglesia debe ser siempre edificarnos en la iglesia, algo que nos haga crecer, que usted venga a la iglesia y que usted crezca. Si es poquitito, si nada más aprendió una palabra de todo el sermón, le aseguro que con los años crecerá, porque está recibiendo poquito. Pero no se vaya a su casa igual como usted vino, porque podemos venir a la iglesia y poder irnos, volver a nuestra casa vacíos. Nosotros decidimos ser llenos de la bendición de Dios, nosotros decidimos recibir la bendición de Dios, nosotros decidimos. No hay nada, mi hermano, que nos pueda evitar, al menos que nosotros seamos los que estamos faltos de relación, de intimidad con Dios. No es Dios el que acorta, gracias hermano, no es Dios el que acorta su bendición, como hemos expresado en algunas ocasiones. Hoy no recibí nada, hoy no me sentí como con el gozo, hoy no sentí fuego, hoy no sentí esa presencia. Hoy, y ¿sabe qué es lo que decimos? Hoy los hermanos de la iglesia estaban flojitos, hoy los hermanos de la iglesia estaban apagaditos, hoy los hermanos de la iglesia no tenían fuego, hoy los hermanos de la iglesia como que no tenían unción. Hermano, no son los hermanos. Hoy ustedes no tienen problemas. Yo no sé por qué tenemos esa clase de expresiones, y yo quiero hablarle de muros y cómo derribar esos muros de religiosismo. Cuando yo le dije a mi esposa hace muchos años, le dije yo, mira, esto se trata, yo te puedo ayudar. Sabe que yo llevé a mi esposa a la iglesia, yo deseaba, porque yo me quería casar con una cristiana y mi esposa no era cristiana. Así que dije, Señor, perdóname por lo que voy a hacer, pero si no se convierte Cristo, no me caso, porque no voy a andar batallando con una mundana que le gusten los bailes y todo eso, Señor. Así que o la quebrantas y la transformas, o nos echamos para atrás, aunque la fecha esté cerquita. Y lo intenté, lo llevé a una iglesia, a la iglesia en la que yo me congregaba. Qué locos estaban esos hermanos, de verdad. Yo no sé cómo se les ocurrió que en ese momento, cuando llevé a mi esposa, la llevé a la iglesia, las hermanas, todas las mujeres se vinieron al frente y empezaron a danzar. Dije, qué locura, mi esposa va a salir corriendo de aquí, primera vez que viene a una iglesia como esta, y a estos hermanos se les ocurre brincar y danzar. Y luego unos hermanos hablando en lenguas y otros hermanos llorando en el altar, en la alabanza. Y de repente yo cerré mis ojos y dije, Señor, amárrala, átala, ponle mecates en los pies, pero que no salga corriendo mi esposa. Cuando yo abrí mis ojos, mi esposa estaba llorando. Estaba llori. Yo dije, ¿qué pasó? Volví a cerrar a mis ojos, y cuando los volví a abrir, estaba enfrente en el altar recibiendo a Cristo. Llori con sus manos levantadas, recibió a Cristo, oraron por ella, cayó tocada por todo el campo. Allí le pasó a ella lo que no me ha pasado a mí en 30 años. Allí recibió el Espíritu Santo. Se levantó mi esposa y dijo, ¿qué es esto? Y empezó a hablar, y de repente empezó a hablar en lenguas. Yo dije, ahora hasta las lenguas también. Y empezó a hablar en lenguas, y yo dije, esto como que mi esposa me engañó. A mí se me hace que antes iba a la iglesia, y que empieza un hermano atrás a interpretar las lenguas. No. Primera vez que iba mi esposa a la iglesia, entonces mi esposa hablando en lenguas enfrente, y un hermano por allá en el rincón interpretando las lenguas. Mi esposa se callaba, el hermano interpretaba, el hermano se callaba,
Haz de cuenta que eran un dueto. Mi esposa hablaba y empezaba a hablar, mi esposa se callaba y el hermano, y yo en medio de todo eso dije, Señor, me brincaste. ¿Qué pasó? O sea, es la primera vez. Cuando yo empecé a instruir, porque ahora había que darle seguimiento a la que iba a ser mi esposa e instruirla, hablarle de Cristo. Esto es muy importante. Hoy tuve la oportunidad de platicar con un varón y volvimos a los mismos puntos que yo siempre he hablado con ustedes. Cuando dejamos de trabajar y de procurar el matrimonio, trabajar para el matrimonio, trabajar, pensamos que una vez que te casas te subes al barco y todo tiene que ser automático, todo va a suceder bien, todo nos va a ir bien. Es mentira. En el matrimonio tienes que trabajar en tu relación, tienes que trabajar en tu comunicación con tu esposa, tienes que trabajar en tu carácter, en tu relación, tienes que trabajar en tus palabras, en tu relación, y tienes que echarle fuego. Una de las palabras de definición de hogar es que la palabra hogar se define de una palabra llamada hoguera. Y cuando yo estaba platicando con él, le digo, imagínate que si así se representa un hogar como una hoguera, cuando nosotros dejamos de meterle calor, ponerle leña, a avivar el fuego de la hoguera, se va apagando la convivencia en el hogar. Ya me entendió, ¿verdad? Se va apagando esa convivencia con la familia porque dejamos de traer fuego a nuestra hoguera, que es nuestro hogar. Y verdad, yo empecé a platicar con mi esposa y yo le dije, la relación con Dios, yo te puedo instruir en conocimiento, pero la relación con Dios es algo muy personal. Y cuando tú entiendes que es una relación personal, no vas a esperar que ir a la iglesia para gozarte. No vas a esperar que un hermano cante bien para gozarte, ni vas a esperar que venga el mejor predicador para recibir la palabra. Tú te deleitas en el Señor cada día con tu oración, tú te deleitas en el Señor cada día con tu lectura, tú te deleitas en el Señor y el Señor manifiesta su presencia sobre tu vida. Un día yo estaba estudiando y oí un ruido en la recámara. De verdad, hermano, usted va a pensar, no, qué tremendo, no, eso no es cierto. Pero mi esposa estaba siendo ministrada por el Espíritu Santo en su recámara, se puso a orar y chocaba con las paredes y brincaba de un lado a otro de la cama y con una pared. Yo dije, ¿qué está pasando? Y ella gozándose, riéndose, llorando, caía de rodillas, se paraba. Y yo entré y cerré la puerta y dije, Señor, aquí estoy, a ver si me toca algo, porque todo se lo está llevando ella. Lo que quiero decirle, mi hermano, que cuando nosotros venimos a la iglesia para recibir gozo, cuando estamos con los hermanos, estamos en sintonía equivocada. Si los hermanos te dan el gozo, eres la persona más triste cuando no estás con los hermanos. Si la iglesia es tu gozo en el Señor, eres la persona más triste cuando no vienes a la iglesia. El gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Donde quiera que estemos, podemos deleitarnos en el Señor, al menos que nuestra comunión íntima con Dios no esté en buen estado. De verdad, mi hermano. Dijo una hermana, hablando de matrimonio, dijo esta hermanita, dijo, no, hermano, es que usted no entiende, y creo que así es como queremos concebir la vida en el Señor. Aquella hermanita decía, me gusta pelear con mi esposo. Y le dije, ¿de verdad le gustan los pleitos? Dijo, no, lo que me gusta es la reconciliación, porque después de cuando nos reconciliamos, oye, mi esposo habla palabras bien bonitas, de amor y de cariño. Por eso lo hago pelear de adrede, porque lo que más me encanta es la reconciliación. Qué tremendo. Le dije, no es así con el Señor, no haga enojar al Señor. La Biblia dice que cuando el Señor tuvo ira contra el pueblo de Israel, muchos murieron en el desierto. Usted gócese todos los días. Yo creo que ya se me puso serio. Hablemos de muros. Vamos al libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 17. Dice la palabra del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Versículo 18. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. 19. Y respondiendo él les dijo,
Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Versículo 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Versículo 21. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. No me avance ahí un poquito, yo quiero, no sé si usted está viendo la historia. O sea, Jesús no está preocupado porque el muchacho se está revolcando. Jesús no está preocupado porque el muchacho en ese momento está siendo poseído y está siendo atacado. Él está en una plática con el papá. A ver, platícame. O sea, el muchacho: me muero. Y Jesús al papá: platícame, ¿desde cuándo le pasa esto a tu hijo? Pareciera que Jesús está mostrándole falta de interés al enfermo. ¿Ya notó eso? Al hijo endemoniado. Ahora, note usted esto, que no están hablando de demonios, están hablando de que su hijo, al principio cuando dice el papá, su hijo tenía un espíritu que, quiera cómo se manifestaba el espíritu, el hijo estaba mudo y sordo. Entonces, vamos a relacionar cuál es el muro entre lo uno y lo otro. Y aquí Jesús le hace la pregunta: ¿desde cuándo le pasa esto a tu hijo? Información completa. Nosotros queremos inmediatamente un milagro, queremos ver el milagro. ¿Por qué se enfermó el muchacho? No sé, es como aquel hombre que llegó y le dijo: pastor, yo sé que Dios hace milagros, por favor le pido que ustedes, su iglesia, oren por mí porque he tenido tanta escasez de trabajo, no hay trabajo, pastor. Y el pastor, bien activo, de esos bien dinámicos, dice: no, ¿cómo no? Ahorita, iglesia, pónganse de pie, vamos a orar todos por este hombre. Rápido, no preguntó nada, simplemente dijo: vamos a orar todos por este hombre, pónganse de pie todos y vamos a orar por el que Dios le dé trabajo en abundancia. Y empezaron a orar: Padre, en el nombre de Jesús, llénale su negocio, que haya bastante trabajo para él, que no le falte, que todos los días esté lleno su negocio, en el nombre de Jesús. Hecho, ya está. Y digo: bueno, a todo esto, hombre, ya se iba el hombre, dijo: gracias. Bueno, a todo esto, ¿qué es su trabajo? ¿Qué es su negocio? Dijo: tengo una funeraria aquí a la vuelta. Así que lo que estaban orando es que la funeraria estuviera llena. Note usted que Jesús no pasó por alto tan pequeños comentarios. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Hemos orado por personas en alguna ocasión sin saber de dónde viene el problema? ¿Hemos orado por personas sin saber cuáles son las consecuencias que están sufriendo? ¿Hemos orado por personas que realmente lo único que están viviendo es una cosecha de lo que sembraron? Hemos orado por personas de una manera equivocada, y vale la pena informarnos para tener un trasfondo y orar de una manera correcta, Jesús le dijo: ¿desde cuándo le sucede esto? Y él dijo: desde niño le pasa esto. Bien, versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Note usted la pregunta. Pero, esa palabra pero lleva una duda. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia. La segunda palabra, misericordia. Sabemos que no lo merecemos. Es misericordia. Y lo dice: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, voy a leer corrido hasta el 24, que es hasta donde yo quiero llegar. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Con cuál de las dos se queda? Él necesitaba un milagro. E inmediatamente contestó:
creo. Pero luego en el momento dice, ayuda mi incredulidad. En su concepto de entendimiento, ¿creía o no creía? Creía poquito. Creía poquito, dijo el hermano, nada más poquito. En el concepto natural de nosotros, de entendimiento natural, nosotros entendemos que el hombre en la respuesta y en la búsqueda de un milagro contestó rápidamente, creo. Pero se dio cuenta que estaba ante aquel que mira los corazones, que conoce los corazones, que conoce los pensamientos, que escudriña cada uno de nuestros sentimientos, que sabe de la raíz del problema y nos conoce aún antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, el cual dice la palabra del Señor que conoce toda palabra, aún antes de que nosotros la hablemos, ya Él conoce las palabras que hay en nuestro corazón. Entendió que a Jesús no se le podía engañar. Inmediatamente dice, ayuda mi incredulidad. Creo de una manera, pero ayúdame a creer de una manera correcta. Ahora, ¿cuál es el muro que se está levantando en ese momento? Este hombre necesitaba creer de una manera donde no hubiera dudas en su sentido, donde no hubiera dudas en su fe, donde no hubiera ni siquiera la incertidumbre. ¿Crees que Dios puede hacer misericordia? El problema más grande que nosotros sufrimos como pueblo de Dios para no ver milagros no es que Dios no tenga el poder, o no es que Dios no quiera hacer un milagro en nuestras vidas. Peleamos por un milagro, luchamos por un milagro, pero nosotros no entendemos los designios de Dios y por eso nosotros pensamos que Dios nos está negando el milagro. Dios nos está negando el milagro. Hay personas con las que tenemos que trabajar y no necesitan palabras, necesitan presencia. Y le estoy hablando en cuanto a trabajar en el Evangelio. Hay personas que están, mire mi hermano, usted se acerca a personas y empieza a platicar con ellos del Evangelio y lo primero que hacen es poner una excusa, decirle, mi abuelita iba a la iglesia pero se retiró y hizo esto y lo otro, o yo iba a la iglesia pero desde que no voy pasó esto y esto. Y yo he hablado con personas que dicen, yo iba a la iglesia pero ahí era un engaño, el pastor era un mentiroso, decían tantas cosas y yo estoy harto de todo eso. Sabe que muchas personas están cansadas de oír del Evangelio, pero les falta ver el Evangelio en nuestras vidas. Ver el Evangelio en nuestras vidas. ¿Quiénes somos como embajadores de Jesucristo? ¿Cómo estamos representando a Cristo aquí en la tierra? Y sabe, cuando yo le hablo a usted de presencia, es que muchas personas no necesitan que les estés hablando. A muchas personas les vas a hablar del amor de Dios con tu presencia, con tus actos, con tu carácter, con tu atención, con tu amor. Cuando tú decides amar a esa persona, aunque no lo merezca, va a haber una diferencia en tu vida, va a ver que se marca una diferencia en tu persona. Inclusive te va a preguntar por qué, si te he ofendido, si te he lastimado, si te he robado, si te he hecho mal, ¿por qué me haces un bien? Entonces ahí es el momento cuando usted le puede contestar, yo no sé por qué lo has hecho, yo no sé por qué me has defraudado, yo no sé por qué me has robado, lo único que yo sé es que yo soy de Cristo y yo tengo que mostrar el amor de Dios en este mundo. Para eso me llamó el Señor, para anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas y me trajo a la luz. Romper esos muros. Pero yo creo que estamos equivocados cuando ya estamos peleando igual que todo el mundo con palabras. Mi iglesia es la mejor, yo soy el mejor, mi pastor es el mejor, mis cantos son los mejores. Mi hermano, el mundo necesita ver a Cristo en nuestras vidas, ver cambios reales. Abraham venció ese muro, estaba ya de 90 años, dice la palabra del Señor, o casi 100 años, su esposa de casi 90 años o 90 años. Y rompió el muro de la incredulidad. Dios quizás en el momento que le da la noticia, Abraham, serás padre de multitudes. Imagine esa noticia a Abraham. Pero él creyó, porque sabía quién lo estaba diciendo. Vaya conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Yo quiero hablar
de unos cuantos muros, pero quiero que veamos primero esta historia, o que veamos nosotros un trasfondo de cómo podemos romper los muros que actualmente nos están estorbando. Y hay muchos muros, ¿sabe? Una de las cosas que yo puedo pensar, con lo primero que se enfrentó Jesús, no se enfrentó en sistema de conocimiento por los religiosos de los tiempos cuando Jesús vino a la tierra. No tuvo enfrentamientos realmente de quién tenía una sana doctrina, como se dice hoy en día. Nosotros somos de la religión de la sana doctrina. ¿Te has escuchado de estos? Nosotros somos del evangelio puro. Nosotros somos del evangelio real, tenemos la verdad. Nosotros somos del evangelio de Jesús, solo Jesús. Y hay tantas divisiones. Jesús no confrontó a los sacerdotes por cuestiones de religiosidad o de conocimiento. Jesús confrontó a los sacerdotes porque lo que ellos mismos enseñaban no lo practicaban. Lo que ellos mismos leían en el libro de Isaías no lo practicaban, no sabían amar a su prójimo. Y entonces cuando Jesús tiene una confrontación con ellos, les enseña lo que era amar al prójimo. Les enseña lo que es amar al que ha caído. Les enseña lo que es buscar la oveja perdida. Sabe que los sacerdotes se quedaban en la iglesia esperando que aquel que se hubiera descarriado, si quería volver, ese era su problema. Si no quería volver, él se lo perdía. Pero Jesús le dice, no, el buen pastor deja 99 ovejas en el redil y sale y va buscando la número 100. Va por las montañas, se arriesga su vida, busca la oveja, la toma en sus brazos, cura su herida y vuelve con ella al redil. Ese es el buen pastor. Les estaba enseñando que lo que ellos hablaban no lo practicaban, y ese era un muro que había que brincar, que saltar. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie, fíjense lo que dijo, Josafat estando en pie dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Hay un muro que hay que brincar, y es el muro de la incredulidad. Hay milagros que nos están esperando y que no llegan a nuestras vidas por causa de nuestra incredulidad. ¿Sabe? Jesús está hablando con un padre afligido. Y la pregunta que Jesús le dice, mira, ¿tú crees que puedes sanarlo? ¿Puedes sanarlo? Y Jesús le dice, ¿y tú crees que puedo sanarlo? ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Crees? Es la pregunta. El milagro va a suceder, en otras palabras, sacando de ese contexto, trayéndolo a una plática amena con entendimiento para nosotros, sacándolo de ese contexto bíblico y trayéndolo a nuestras vidas, mi hermano. La pregunta que Jesús le está haciendo es: el milagro no sucede porque yo tenga o no tenga el poder. El milagro va a suceder porque tú lo crees. El milagro va a suceder porque tú tienes fe. El milagro va a suceder porque tú lo declaras en el nombre de Jesús. El milagro puede suceder cuando pongas en acción tu confianza en Dios. Entonces el milagro va a suceder. En otras palabras, hay un muro que nos está estorbando. Señor, hay personas que me han pedido oración y me dicen: dígale al Señor si tal vez Él quiera curarme. Ya no se hizo nada. ¿Cómo que tal vez? Dios quiere sanarte y todo depende de tu fe, de tu confianza, de tu seguridad de que Dios es el Dios vivo, poderoso, que puede hacer milagros, que su mano no se ha cortado, que sigue haciendo milagros, maravillas y prodigios en su pueblo, que cuando su palabra se declara, el Espíritu de Dios se empieza a mover, empieza a ministrar nuestras vidas, y algo maravilloso, inexplicable, pero algo puede suceder en nuestras vidas cuando el Espíritu de Dios nos está ministrando. Pero tenemos que creerlo.
Así que Josafat les hace un consejo a todo el pueblo: vamos avanzando, vamos a la batalla, vamos a ganar, vamos a vencer, pero quiero hacer un alto, le dice Josafat, quiero hacer un alto. Y este es el alto que quiero hacer con la iglesia el día de hoy. Mi hermano, tenemos que hacer un alto en nuestras vidas. Perdón si lo ofendo, pero es tiempo de hacer un alto en esta iglesia. Es un tiempo de hacer un alto de nosotros como hijos de Dios. Es un tiempo de hacer un alto de nosotros como familias y empezar a creer en el Señor. Estamos sufriendo, mi hermano, por temor a las enfermedades, por temor al virus. Estamos sufriendo por temor a la economía. Hay tantas noticias de que va a haber escasez. Hay noticias, hermanos, de que va a faltar el alimento. Hay profecías de que vamos a pasar hambres aquí en noviembre, cerquititas, hermano. No sé si esto vaya a suceder o no vaya a suceder. Son noticias que están saliendo constantemente en los medios, mi hermano. Pero aquí Josafat dice: vamos a hacer un alto. ¡Alto! Les invito, dice Josafat, estando de pie. Él les dijo: oídme todo Judá, óigame toda iglesia, compañerismo cristiano, fe y todos nuestros amigos que nos acompañan a través de los medios. Óiganme. Todos los moradores de la tierra, creer en Jehová vuestro Dios. Y luego dice: y cuando ustedes crean en Jehová, ustedes estarán seguros. En Jehová estarán seguros. Ahora, esto no se trata si puede ser cierto o no puede ser cierto. Dios está prometiendo y Dios es fiel. Él te ama, Él te guarda, Él te prosperará. Él hará que tus caminos sean prosperados, pero créele al Señor. Créele al Señor y estarás seguros. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis. Ahora, cuando hablamos de profecía y hablamos de profetas, con tantas profecías que han salido, hermano, es muy importante discernir. Ninguna profecía que venga de parte de Dios estará en contra de la palabra de Dios. No importa cuál sea la profecía. Tiene un escrutinio a través de la palabra de Dios. La profecía que le están dando es bíblica. Un hermano tuvo un sueño, un hermano tuvo una revelación, un hermano vio el mundo destruyéndose, un hermano, vaya la palabra del Señor, porque si hay escritura, habrá respaldo de la palabra para esa profecía. Y si no, solamente el hombre es el que está hablando. Mire lo que dice, vuélvase otra vez a Marcos capítulo 9, versículo 24. La incredulidad. Hay una incredulidad en la vida de este hombre. Este hombre necesitaba un milagro. Voy a volver a la iglesia, voy a volver a compañerismo, voy a volver al tema. Este hombre le dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, hizo un autoexamen de cómo estaba él delante de Dios. Yo creo que este es el tiempo, mi hermano, en que tuviéramos que hacer un alto y decir: Señor, de verdad, me ha faltado fe, Señor. Me ha faltado fe. Fui a la casa de un hermano. No te abre el portón. Está bien, se está cuidando. Estás en su casa. Márcame. Aquí estoy afuera de la cerca. Porque no se arrima. Solo él sale a comprar mandado. Y antes de entrar a su casa, baña con spray la troca, el interior de la troca, la bolsa de mandado, cada cosita del mandado, y luego la va cambiando a otra bolsa y tira las bolsas viejas. Se baña todo con aerosol, todas las manos, todo, la cara. Después entra él a su casa, deja los zapatos afuera, después lo lava con la manguera y entra a su casa después. Se está cuidando, está bien, está tomando las medidas. Pero no está siendo extremista cuando nosotros tenemos promesa de parte de Dios. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Las noticias y las estadísticas dicen que en algún nivel, cada uno de nosotros, si ya respiró 8 segundos el aire de afuera de cualquier edificio, si ya respiró 8 segundos sin mascarilla, usted tiene coronavirus. Nada más que no se le ha desarrollado de una manera enfermiza o peligrosa.
Por eso es que van tantas personas a sacarse el examen y salen miles positivos, porque estamos respirando el mismo aire. Nuestra confianza, Señor, ayuda a mi incredulidad. Que si yo tuviera que pasar eso, Señor, o algún síntoma, que tú estés conmigo, Señor. Que tú seas mi fortaleza en todo momento, Señor. Que tú seas mi consejero, que tú seas mi consuelo, que tú seas conmigo, Señor, en el momento de la prueba. Si tengo que pasar, Señor, pasaré con una sonrisa, porque sé que tú estás conmigo. Es mi confianza. ¿Sabe lo que dijo Job? Yo sé en quién he creído. Esa debe ser nuestra confianza. Así que el Padre inmediatamente dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. Un autoexamen de realmente cuál era su confianza en Dios. Ayuda a mi incredulidad. Si yo le dijera ahorita, mi hermano, ¿está preparado para un milagro? ¿Está su fe lista para un milagro en este momento? ¿Cree que su fe le alcanza para un milagro o espera misericordia de Dios? ¿Cree que su confianza y su seguridad? Si yo le dijera, claro que no lo voy a hacer, pero si yo le dijera, hermanos, yo creo que ahorita, como en aquellos lugares, no sé si usted haya visto por ahí los programas, yo me informo porque quiero saber qué está pasando en el mundo, porque por ahí salió otra iglesia que cuando usted pasa por el fuego y la llama no arde en usted, entonces los demonios se van y usted sale de qué lado purificado. ¿Cuántos quisieran pasar por el fuego? No ha visto eso, nomás yo veo esas cosas feas. ¿Quiere sacar los demonios? Meta su cabeza allí en la tina de fuego y salen los demonios. También sale usted sin pelo, pero los demonios se fueron. Así de ese tamaño es su fe. Le voy a decir que mi fe es mayor que eso. Yo no necesito meter mis manos al fuego, no necesito meter mi cabeza al fuego, no necesito meter mi cuerpo al fuego, porque Cristo Jesús ya fue a la cruz del Calvario, por sus llagas somos nosotros curados. Mi fe, mi confianza está en Él. Él es mi proveedor y mi sanador. Yo no tengo que hacer sacrificio alguno. Hasta allí tenemos que elevar nuestra fe. No puedes hacer ningún sacrificio para merecer la bendición de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 6. Veamos otro muro que está frente a nosotros, hermano. Y este es un muro muy grande y difícil. No es el muro de Trump, pero está muy difícil de brincar. No, hermanos, el muro de... No debo decir eso. Ya le iba a decir que el muro de Trump fácil lo brinca. Mis paisanos todos andan aquí. Dice el hermano, si cuidado, hermano, lo está viendo, no lo vayan a mandar los guardias de Trump. Pues, la verdad, por eso mi hermano Trump, ahora sí da con amor, mi hermano Trump anda bien preocupado. No haya que poner ahí para los paisanos que no sé cómo le hace, pero aquí está. Así que, bendiciones, mi hermano Trump. Efesios, se está componiendo el hermano. Efesios capítulo 5, versículo 6. Aquí hay otro muro. Dice la palabra del Señor: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de... ¿Cuál es el muro aquí? Desobediencia. Los desobedientes tienen que brincar ese muro. Tienen que dejar de ser desobedientes. Hay ira de Dios sobre los desobedientes. No necesito profundidad para interpretar este versículo. Ahora, es muy importante, pastor, ¿quiénes están en desobediencia? La verdad es que yo no tengo un barómetro, no puedo pesar sus corazones si están en obediencia o no están en obediencia, si obedecen la palabra o no obedecen la palabra, si de verdad están buscando a Cristo con todo su corazón o solamente quieren guardar las apariencias, mi hermano. Hay personas que van a la iglesia, nos aventamos aquí también a los jóvenes. Hay jóvenes que van a la iglesia porque sus papás los llevan a la iglesia. Hay jovencitas que van a la iglesia porque sus papás los llevan a la iglesia, pero no tienen ninguna relación con Dios. En las primeras de cambio, en la primera prueba, en la primera tentación caen, porque no están acostumbrados a obedecer la palabra de Dios. Ellos van a la iglesia porque obedecen a sus padres, pero no tienen relación con Dios y no obedecen la palabra.
Eso es muy importante, que los jóvenes tomen su decisión. Alguien me ha preguntado, por cierto, mañana tenemos clase de bautismo para las personas que se van a bautizar aquí en la iglesia a las 7:30 y invitamos a todos los hermanos que quieran venir a la clase. Pero mire, lo que yo quiero decirle, mi hermano, cuando vamos a las clases de bautismo es tener un conocimiento. Pastor, ¿a qué edad se puede bautizar una persona? ¿Es posible que una persona de 13, de 14, de 15 años se pueda bautizar? Lo más importante es el entendimiento pleno de quién es Dios, quién es Jesucristo, qué nos dice su palabra, cómo nos dirige el Espíritu Santo, y si estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios, a obedecer los mandamientos de Dios, a poner por obra cada una de las palabras que Dios trae en nuestro corazón. Dice en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, dice que nosotros debemos practicar no ser oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de la palabra. En otro contexto, mi hermano, es que cuando usted viene a la iglesia, cada sermón, cada prédica, no es una historia, mi hermano, de la vida, no es una historia solamente de los héroes de la Biblia, los héroes de la fe. Cada historia, cada prédica, cada enseñanza, cada sermón tiene propósito de edificar a la iglesia y que de alguna manera la iglesia crezca espiritualmente, pero es un consejo de la palabra de Dios que se debe tomar para practicarse día con día. Yo creo que usted lo entendió. Cada prédica es un consejo y la iglesia pues es obediente. Entonces dice la palabra del Señor que la ira de Dios viene sobre los hijos, sobre los hijos desobedientes. Ríos, la familia Ríos, tengo hijos obedientes y hijos desobedientes. Amén. Así que Dios tiene una iglesia donde tiene millones de hijos, pero hay hijos obedientes y hijos desobedientes. Y dentro de la iglesia, sobre ellos viene la ira. Isaías capítulo 63 versículo 10. Veamos qué nos dice de la desobediencia. El enemigo conoce tus desobediencias, mi hermano. Sabe que el enemigo te ataca en tus debilidades. El enemigo no conoce sobre tu vida el futuro que Dios tiene planeado para ti. Así que el enemigo te ataca sobre las debilidades y desobediencias de tu pasado. El enemigo no viene a decirte, ya vi que tú vas a ser un príncipe, ya vi que tú vas a ser prosperado, ya vi que tú vas a ser bendecido, ya vi que tú vas a ser predicador, pero sabe que Dios tiene planes maravillosos para sus hijos, sabe que Dios tiene planes de bendecir a su pueblo, sabe que Dios va a levantar un pueblo que declare que en el nombre de Jesús hay salvación y hay vida eterna, sabe que Dios te puede usar como un instrumento, y entonces el enemigo viene y te recuerda tu pasado. ¿Sabes lo que hiciste? ¿Sabes de dónde vienes? ¿Sabes cómo pecabas? ¿A poco no te acuerdas de dónde andabas? ¿No te acuerdas lo que hacías? ¿Sabes? Porque solamente puede atacarte por tu pasado. Isaías capítulo 63 versículo 10 dice la palabra del Señor: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos, hablando del Espíritu. Se hicieron rebeldes y desobedientes al caminar hacia la tierra prometida. Se hicieron rebeldes y desobedientes al caminar bajo las promesas de Dios. Y vino sobre ellos esa enemistad. Se separaron. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel, muchas personas del pueblo de Israel, si no es que toda la generación de incrédulos, murieron en el desierto, y no entraron los originales que salieron en el Éxodo, que salieron de Egipto, sino la segunda generación, los hijos de los que salieron en el Éxodo, fueron los que entraron a la tierra prometida. Qué triste, mi hermano, que murieron en el camino a causa de la desobediencia. ¿Qué es la desobediencia para nosotros? Hermano, le pudiera hablar de tantas cosas que el Señor nos llama, pero quiero hablarle solamente de una. Le pudiera hablar de las ofrendas, les pudiera hablar de los diezmos, le pudiera hablar de tantas cosas, pero quiero hablarle de una que Jesús le puso suma importancia. Jesús dice: este es un mandamiento que les doy. Es un mandamiento nuevo que no está escrito en el Antiguo Testamento.
Ustedes tienen un mandamiento grande y único. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice un cantito bien hermoso: mandamientos nuevos doy, que os améis unos a otros. Desobediencia. ¿Cómo creemos en desobediencia ahí? ¿Qué es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? El apóstol Pablo nos da una breve explicación de este amor y nos dice: ninguno mira a su hermano como menor, sino como mayor a cada uno de nosotros. En otras palabras, nosotros abajo de cada uno de los hermanos. Nosotros como servidores de cada uno de los hermanos. Yo no soy mayor a ninguno de ustedes. De hecho, al pastor se le dice siervo. ¿Sabe lo que es un siervo? Trabajador de la iglesia, servidor de la iglesia. En un contexto más antiguo, en el Antiguo Testamento, esclavo de ustedes, de Cristo, pero de su iglesia. Entonces, cuando nosotros entendemos, mi hermano, que es amor, es poner a nuestros hermanos en una mayor estima que nosotros mismos. Es aceptar a nuestros hermanos con todas sus virtudes, pero con todas sus debilidades. Es aceptar al hermano que se porta bien y al que se porta mal, amarlo con el amor que lo ama Dios. Es aceptar al hermano que nos ofende como aquel que nos da alegrías y decirle que aún a pesar de que nos da tristeza, le seguimos amando, porque no le estamos amando en nuestra condición, le estamos amando en el amor de Cristo, en el amor que Él nos ha dado, en el perdón y la misericordia que ha hecho con nosotros. Este mandamiento es para el pueblo de Dios, que os améis los unos a los otros. Yo no le voy a preguntar, hermano, ¿cuántos estamos en esa obediencia y no desobediencia? Hace días platicaba yo con una hermanita, muy mayor la hermana. Y por mayor uno define que mayor, grande de edad, muchos años en la iglesia, una hermanita muy espiritual, ¿verdad que sí? Y sobre todo si tiene el pelo blanco. No estoy hablando de usted, hermano. Aclarando que se me la echó. No. Y esa hermanita me decía, no es de esta iglesia, no busque, no sé. Y esa hermanita me decía: hermano, usted sabe que yo soy una mujer de oración. Yo soy una mujer que busca a Dios. Yo soy una mujer que pide delante de Dios que suceda el milagro. Ah, pero la vecina no me la pongan enfrente, por favor, porque no la soporto. No importa cuántas cosas buenas hagas, no importa cuánto ores, no importa cuánto cantes, mi hermano. Si estás en desobediencia a la palabra de Dios, mucho cuidado, porque quizás haya consecuencias de tus desobediencias. Vayamos rápidamente a Proverbios capítulo 29, versículo 25. Con este vamos a terminar. Un temor es un muro que se levanta en nuestras vidas. Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice la palabra del Señor: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Tomamos la primera parte. El temor del hombre pondrá lazo. ¿Sabe que el temor es uno de los muros mayores para que no sucedan milagros en nuestras vidas? Vamos a lo secular. Nunca echaste a andar tus planes y tus proyectos seculares, tu trabajo. Esa persona, yo conozco personas que están planeando hacer un negocio por los últimos 20 años y todavía están planeando hacer un negocio porque tienen temor que les vaya mal, tienen temor al fracaso. Hace muchos años yo aprendí a no tenerle miedo al fracaso. Ahora yo pienso, alguien me aconsejó y yo pienso: ¿por qué temerle al fracaso? Si las cosas no me salen, solamente estaré donde empecé, no más abajo donde empecé. ¿En dónde empecé? No tenía nada. ¿Dónde voy a quedar? Sin nada. ¿Cuál es la diferencia? Ya estoy acostumbrado a estar sin nada. Vale la pena intentarlo, pero hay personas que no lo intentan por temor al fracaso.
Le decía hace mucho, y mi hermano Edgardo siempre me lo recuerda, dice que yo me recuerdo, yo no sé por qué me lo dice, pero me lo recuerda. Le digo, ¿te acuerdas? Yo decía, aquel hermanito que decía, uy, no, yo hubiera sido el esposo de esta hermanita tan linda, de verdad. Digo, sí, yo la conocí hace como 10 años. Y luego, ¿qué pasó? Digo, pues nunca me atreví a decirle que me gustaba. Le dije, ahí tienes, hermano. Ahora es la esposa de otro, la mamá de otros hijos que no son los tuyos. ¿Por qué nunca perdiste el temor de hacerlo? Y me decía mi hermano, ay, qué pedradón, qué pedradón. Pero es la verdad. Porque tenemos temor, porque tenemos miedo, y esos muros tenemos que derribarlos, hermano. Es tiempo, dice la palabra del Señor. Y me gustaría que viéramos este versículo. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Tener miedo a hacer las cosas. Temor, mi hermano. Por temor no empezamos una relación. Por temor no empezamos un nuevo trabajo. Por temor no dejamos el trabajo donde somos maltratados. Por temor no compramos la casita de nuestros sueños. Por temor, mi hermano, no avanzamos. Por temor no hacemos cosas que otros ya están haciendo. Porque tenemos temor, debemos derribar ese muro. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, que Dios a nosotros, escuche, Dios a nosotros no nos ha dado un espíritu de cobardía. Pensamos el temor en el Señor, tenemos un espíritu de valentía, mi hermano. Podemos declarar, el Señor está conmigo, Dios va conmigo, Dios abre camino donde no lo hay, Dios hace camino donde no hay, mi hermano. Podemos declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor, Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es mi estandarte. Podemos levantarnos y desechar el temor en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Suelte el muro del temor, brinque el muro del temor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, y ya con esto lo dejo ir a la casa. Espero que el día de hoy le haya servido de algo estos pequeños muros que vamos a brincar en el nombre del Señor. El muro del temor, el muro de la desobediencia y el muro de la incredulidad. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice la palabra del Señor. Mire qué hermoso, cuando el Señor nos ha invitado a ser parte de su reino, nos da promesa. No nos deja desequipados, nos equipa. Dice la palabra del Señor, en el amor no hay temor. En el amor, para los matrimonios, en el amor, para los novios, en el amor, para los hijos, en el amor. Cuando amamos, hacemos a un lado los temores, porque sabemos que estamos dando el todo en esa relación, en esa situación y a los hijos. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Fíjese bien, el temor lleva, así que quite todo temor, porque el temor lleva castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado, si tiene temor, le falta el perfecto amor. ¿Quién es el perfecto amor? Primera de Juan 4. ¿Quién es el perfecto amor? Si el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, la respuesta es sencilla. Te falta más de Dios en tu vida. Te falta más de Dios en tu relación. Te falta más de Dios como padre o como madre para aconsejar a tus hijos, para soportar las pruebas. Te falta más de Dios para ser valiente y esforzado en los momentos en que tienes que tomar decisiones. Te falta más de Dios para ser una persona obediente a la palabra de Dios y a los consejos del Señor. Te falta más de Dios para que te ayude en tu incredulidad. Te falta más de Dios. Mi hermano, aquel hombre se acercó a Jesús y le dijo, mi hijo, Señor. Le dijo, ¿tú crees? Y él inmediatamente dijo, creo, ayuda a mi incredulidad.
¿Sabe qué, mi hermano? El paso que sigue, ahí en Marcos, vamos a terminar, Marcos capítulo 24, 9:24. Cuando Jesús le dice, ¿tú lo crees? Él dice, creo. Ayuda a mi incredulidad. Jesús sigue hablando en el versículo 25. Miren lo que dice en el versículo 25. Y cuando Jesús vio a la multitud, que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Y versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Jesús tuvo una plática muy importante con su padre. Le pidió detalles, pero le pidió que creyera. Solamente los detalles, le pidió que tenía que creer. ¿Sabes que cuando el milagro va a suceder en nuestra vida, a veces es detenido por nuestra desobediencia? Como aquel niño que preguntaba, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Se ha visto esa figurita? Y voltea al cielo y dice, ay Señor, ya me acordé. Ya sé por qué me está yendo mal. ¿Por qué no volteas al cielo y dices, Señor, por qué no ha llegado mi milagro? Ayuda a mi integridad. Corrige mis faltas. Quita todo temor de mi vida. Dame valentía, Señor. Y sabe, Jesús hizo el milagro. Y aquel joven se levantó sano, libre, y algo muy hermoso. El papá, mi hermano, confesó que le había dicho a los discípulos, y los discípulos no pudieron sanar. No es solamente ser un discípulo, no es solamente ser parte de una iglesia, sino creer en todo el contexto de la palabra, que es una promesa de Dios para tu vida. Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Cuáles son los muros que están estorbando, que tienes que brincar para que suceda un milagro en tu vida? Yo creo que es tiempo de levantarnos y decir, si me falta, Señor, fe, si me falta confianza, si me falta creer, ayuda mi incredulidad. Los muros se caen en el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermano, y gritemos como se gritó en aquellos tiempos de Josué, y dice que todos juntos gritaron y los muros cayeron, mi hermano. Después de haber dado vueltas en Jericó, cuando ellos gritaron, los muros cayeron. Tumbe todo muro en el nombre de Jesús. Confiese, yo sé en quién he creído. El Espíritu de Dios le va a dirigir, mi hermano, y sé que Dios hará cosas grandes y hermosas si desecha todo estorbo.